mujer que caminan en fe definitivamente no son cualquiera. No son cualquiera, y es importante que entendamos en nuestra formación lo que Dios quiere decirnos. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 5. Y vamos a ver qué nos dice. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Diga conmigo, comida. Y Jesús les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El versículo 7 dice que ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, les dijo: ¿por qué están pensando? Aunque no había pan, definitivamente, no había comida, el Señor Jesús le dice: ¿por qué estás pensando que no tienes comida? ¿Por qué cuando te doy una palabra lo llevas a la parte natural? No entiendes aún ni te acuerdas, les dice a sus discípulos, de los 5,000 panes entre los 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogiste? Y le dice: ni te acuerdas tampoco de los 7 panes entre los 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entiendes que no fue por pan que te dije que te guardaras de la levadura de los fariseos y los saduceos? El Señor les da una palabra a sus discípulos, y si Él se la da es porque era importante para esos hombres que andaban con Él de día y de noche, que dormían con Él, que comían con Él, que veían los milagros en vivo y directo, veían a los hombres levantarse de entre los muertos, veían multiplicaciones milagrosas de alimentos, de comidas, veían sanaciones impresionantes, veían milagros de todo tipo de cosas. A ellos les dice: te estoy dando una palabra y lo llevas inmediatamente a la parte natural. No te das cuenta que donde estoy yo, la parte natural está cubierta. La provisión está cubierta. No te das cuenta que lo que a Dios le interesa no es la parte natural, porque el vestido, la comida, las cosas de este mundo pasarán y nada nos llevaremos. No te das cuenta que me enfoco siempre en el crecimiento de quien eres tú, José, Pedro, Juan, María. No te das cuenta, los reprende. Y si Jesús les decía así a sus discípulos, estando ellos con Él, estando viendo las cosas con Él, creciendo con Él, era porque era importante lo que le estaba diciendo. Y era porque era importante, tanto para ellos como para nosotros, para realmente poder empezar y tener el crecimiento que Dios está demandando a los hombres y las mujeres para una verdadera vida de fe. ¿Hay alguien que diga amén? Y les dice en el versículo 12: entonces entendieron, dice los discípulos, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Cuando nosotros vemos lo que el médico Lucas habla sobre la doctrina de los fariseos y de los saduceos, Lucas 12:1 define esta doctrina como la hipocresía, porque ellos profesaban adherirse a la palabra de Dios, los fariseos. Ellos profesaban decir: amamos a Dios, pero su doctrina era exterior, era externa,
era solo para que los vieran, era superficial, diga conmigo, superficial. Pero interiormente ellos eran malos. Interiormente los fariseos buscaban que todo el mundo tropezara, buscaron que Jesús tropezaba. Pero por fuera ellos siempre mantenían una apariencia de piedad, una apariencia de corrección, una apariencia de que eran los mejores, una apariencia de que agradaban a Dios. La levadura de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Era el racionalismo. Ellos pensaban en todo, ellos lo analizaban todo. Y en cierto punto de la historia, los saduceos dejaron de creer en la palabra de Dios para hacerse una palabra a la medida de ellos, porque tenían comezón de oídos. En cierto momento ellos dejaron de decir, bueno, lo que dice Dios no es tan así. Yo creo, por mi razonamiento lógico, que la resurrección no existe. Yo creo, decían los saduceos, que los ángeles tampoco existen, aunque lo diga la palabra de Dios. Yo creo que aquello no es así como dice la palabra de Dios. Y yo creo que el castigo eterno, el castigo por las decisiones que tomamos de manera consciente, incorrectamente, eso tampoco existe. Entonces, el Señor Jesús le dice, guárdense discípulos de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Guárdense de la levadura, especialmente dice. ¿Y qué es la levadura? La levadura es un microorganismo, un hongo, que un poquito nada más, una pizca, leuda toda la masa. O sea, un poquito, diga conmigo un poquito, diga no mucho, no, pero dígalo como que, diga un poquito, pero haga así conmigo, un poquito. Un poquito nada más te transforma el ambiente. ¿De qué le decía el Señor a sus discípulos? Recuerda bien, los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, los que dormían con Él, los que venían, Lázaro ya estaba descompuesto y se levantó de los muertos. Los que veían 7 panes y veían 5,000 y hombres comiendo. A ese me refiero. Guárdate de esa levadura, porque te puede, aunque estés conmigo, transformar. Y esa levadura en nuestros tiempos no solo viene de los fariseos y los saduceos. Esa levadura en nuestros tiempos viene de todo tipo de condiciones y entornos que están a nuestro alrededor. Porque si usted se pone a ver la televisión, Discovery Channel y History Channel, ahí tienen todas las miles de teorías que usted se pueda imaginar con respecto a quién era Jesús, a lo que era Jesús, a lo que era la palabra de Dios. Y esa doctrina un poquito en mi corazón podría terminarme haciendo un saduceo, yo diciendo, pero de verdad que yo creo que lo que dice el todopoderoso, el grande, el increíble, no es tan así como dice. ¿Podría usted terminar viendo qué es esa doctrina que le decía el Señor Jesús en ese tiempo a sus discípulos que los atacaban? Porque los saduceos y los fariseos andaban con ellos siempre alrededor. Porque Jesús era la persona, Él era el gran yo soy. Entonces ellos andaban siempre alrededor del que da fruto, buscando inyectar, recibe esta palabra, recibe aquella otra. Esto no es así, esto es asado. Es como la misma sociedad. La sociedad trata constantemente de inyectar cosas en nosotros, de poner cosas en nosotros para que
cambiemos nuestra percepción, para que hagamos la vida en función de lo que la levadura dice, para que los hombres sean como dice la levadura que tiene que ser, para que las mujeres sean como la levadura dice que tiene que ser. Y esa levadura viene en todos lados, viene de personas que no hayan nacido de nuevo, que no estén fundamentados en la roca. Cuando nuestra alma empieza a escuchar de todo lo que hay alrededor, esa es la doctrina de los saduceos y los fariseos que viene a nosotros, y es la que un pensamiento, una palabra, escucha esto, transforma tu vida. Un poquito de levadura leuda toda la masa. A pesar de que los discípulos andaban con Jesús, el Señor sabía que el trabajo que Él hacía en ellos, si ellos no estaban conscientes, si ellos no se seguía haciendo un trabajo de conciencia de lo que era el reino de Dios, de lo que era Él mismo en ellos, podía pasar que ellos dijeran por fuera, como los fariseos, amamos a Dios, pero por dentro no lo amaban. Era exterior, era para fingir, era para estar. Y esto es muy importante para que nosotros podamos caminar en fe como lo anhelamos cada uno de nosotros, cada vez que recibimos la palabra de Dios. Y dejemos de ser los hombres y las mujeres débiles, que cualquier cosa exterior nos transforma interiormente. Cualquier cosa que pasa a nuestro alrededor nos hace poner tristes, nos hace poner mal, nos hace pensar cosas incorrectas. Tengo una relación conociendo a alguien, un buen amigo, por decirle algo, por mucho tiempo, y ha hecho cosas buenas conmigo, etcétera, etcétera. Pero viene alguien de la nada y zumba un poquito de levadura. ¿Sabes que ese amigo tuyo es esto, aquello y esto? Inmediatamente esa levadura, si yo permito que entre en mí, esa levadura empieza a transformar mi forma de pensar en función de ese amigo que ha estado para mí, que me ha sido de bendición. Y cuando yo permito que la levadura entre a mí, cualquier tipo de cosas puede pasar. Es por eso que el hombre y la mujer que caminan en fe dejaron de ver los entornos, dejaron de escuchar alrededor y pusieron sus ojos en Jesús. Y te lo voy a demostrar a través de la palabra de Dios, para que veas lo que es un hombre y una mujer que caminan en fe, y un hombre y una mujer que no caminan en fe. Porque la levadura, a pesar de ser poquita, a pesar de ser pequeño, si uno deja que entre en uno, a uno lo transforma. Porque la harina es simplemente un poquito, pero si le cae levadura, usted viene al rato y esa harina está inmensa. Usted ha visto cuando hacen el pan, agarran una bolita de harina así y de repente uno se va y viene y ya es una masa grandísima. Ese es el efecto de la levadura. Pero yo no puedo desestimar el poder de la levadura. No, yo soy pastor, yo no estoy en la roca, no. Yo tengo que aprender a vivir para poder vivir en función de lo que es la palabra de Dios y en función de lo que Dios dice que yo debo vivir. Porque si no, esa levadura que viene de la televisión, de la amiguita, del amigo, del periódico, de la situación, hace que yo viva una vida en la que no termino conociendo quién soy a la final. ¿Soy un hijo de Dios o soy un hijo del diablo? ¿Soy hombre? Preguntan algunos. ¿O soy mujer? ¿Soy esto o soy aquello?
Porque todas las levaduras vienen para influenciar la vida del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, del adolescente. Vienen al no tener un fundamento estable. Es como dice el libro de los Efesios, son como hojas al viento. Y por eso el Señor fundamenta los 5 ministerios para darle crecimiento a su iglesia y fortaleza para que dejen de ser hombres débiles y sean hombres y mujeres que no cambian por una condición, una circunstancia, que no se transforman por un poquito de levadura. Un chisme es un poquito de levadura, pero ¿cuánto daño hace un chisme en una familia, en un matrimonio, en una iglesia? En cualquier lugar donde los que reciben el poquito de levadura son débiles, no se han fortalecido. ¿Cómo? Alguien que diga una cosita por ahí va a afectar tanto mi vida. Y ese es el crecimiento al que el Señor nos lleva a través de su palabra. Palabra a palabra, domingo a domingo, martes a martes, clase por clase. Porque el Señor sabe que necesitamos crecimiento. Y es a lo que Dios nos está buscando y nos está llamando. A ser hombres de Dios, valientes y esforzados en lo que Él dice. Guardándote de la levadura de este mundo, del fin de este siglo. Porque mientras nosotros sigamos recibiendo levadura de todos lados, nosotros seguiremos negando a Jesús. Ahora, el día que estemos anclados en la roca, ¿cuántas rocas eran? Una sola roca. Ese día, dice la Escritura, ni que venga el chaparrón de agua y los torrenciales más fuertes, ese día te moverás en ti mismo de quién eres. Ese día tú serás tú aquí y en el reino de Dios. Porque a eso es a lo que nos lleva el Señor. Ese es el camino, esa es la dirección que nos está llevando Dios. Que seas un cristiano aquí, afuera, en otro país, donde quiera que tú seas el hombre y la mujer que transforma el valle de huesos secos. Y no el que confunde. Y no el que confunde la voz de Dios para ir a buscar el palo de yuca o la bolsita de harina de pan. Al único que tienes que adorar es a Dios. Todos, incluso nosotros, todos los demás pasarán. Cuando quieras que se te abra una puerta, tócale la puerta a Dios. Él es el dueño de las puertas. Cuando quieras que se cierre una puerta, tócale la puerta a Dios. Él es el que cierra puertas. Cuando quieras ser bendecido, ve la dirección de Dios para ver cómo voy a ser yo bendecido en mi generación y mi familia. Te aseguro que Él no se equivocará si le crees, pero la gente prefiere escuchar. Déjame ver qué dice el libro tal para ser financieramente feliz. Déjame ver qué dice fulano mengano. Y son puras levaduras que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan sencilla que a veces por lo sencillo lo descartamos, lo quitamos. Dios no te está llamando a ser el hombre con un pie a la derecha y otro a la izquierda. La mujer aquí y allá. Te está mandando llamar, te está haciendo ser uno aquí y donde quiera que tú estés. Una sola persona, un hombre y una mujer de fe.